dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Movieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, atentamente, escuchen, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es tremenda este pasaje porque acá nos está hablando primeramente del primer propósito que Dios tuvo, que fue sacar al pueblo de una esclavitud. Ellos estaban esclavos de los egipcios. ¿Y sabés qué? Yo reflexionaba mientras preparaba esto y decía, siempre hemos sido esclavos de algo. Y Jesús en su momento nos sacó de esa esclavitud. Por eso es importante que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Porque esta gente tuvo un problema. Ni bien se encontraron con la primera dificultad, porque yo les quiero decir algo. Habían pasado el Mar Rojo. Ahí nomás, si vos lo ves, vas a ver que relata cómo fueron librados del ataque del enemigo, que era terrible, porque era el faraón y todo su ejército persiguiendo al pueblo que Moisés estaba conduciendo fuera de Egipto, y resulta que el Señor abre las aguas. ¿Te imaginás abrir las aguas del mar? ¿Te imaginás eso? Imagínatelo. El mar, como lo conoces, abriéndose en el medio, grandes paredes de agua y por el medio seco. Eso hizo Dios y el pueblo pasó en seco por el mar, algo terrible. Y luego cuando los egipcios avanzaron contra el pueblo de Israel, una vez que el pueblo atravesó el otro lado, el Señor le dijo: golpeá, levantá la vara. Y las aguas volvieron a su lugar y todo el ejército de Egipto quedó debajo de las aguas. Ese es el Dios que tenemos y el que tenían ellos. Mira de dónde los sacó. No solamente de una esclavitud, sino de una muerte segura. Porque era tan tremenda la esclavitud en Egipto que por el exceso de trabajo que el mismo egipcio le daba, morían. Y comían ajos y puerros, ¿no? También sabemos eso. Eso era la dieta de ellos. Fue tremendo. Sin embargo, ante la primer dificultad, empezaron ya a quejarse, pero no solamente a quejarse,
Había un primer propósito de Dios que era librarlos de la esclavitud y un segundo propósito que era llevarlos a una tierra que iba a ser para ellos. Ellos pasaron de ser esclavos, iban a pasar a ser dueños, poseedores de la tierra de Israel. Segundo propósito de Dios. Pero ellos, cuando llegaron al desierto y tenían sed, porque llevaban 3 días sin tomar agua, se encontraron con esa laguna. Pensaron que podían tomar de esa agua, pero vieron que era muy amarga, no se podía tomar. Pero Dios mismo los estaba guiando con señales, hermanos. Dice que de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego que los guiaba, iba delante de ellos. No te olvides que en el desierto, cuando es de noche, hace mucho frío. Esa columna de fuego no solamente los guiaba, sino que los calentaba. Amén. Era tremendo lo que estaban. Pero ellos se encontraron ante el primer problema. ¿Y qué hicieron? Murmuraron contra Moisés. Contra ese hombre que tomó la responsabilidad de sacarlos, siguiendo las órdenes de Dios. Y en vez de hacer lo que tenían que haber hecho, que era juntarse el pueblo y orar y clamar a Dios, ¿qué hicieron? Murmuraron. Esto quiere decir que primero estuvieron hablando mal de Moisés de atrás. Y después le fueron con la pregunta, ¿qué vamos a beber? Y Moisés se encontró con que sí, efectivamente, el agua estaba intomable. Pero él no podía hacer nada. Pero hizo lo que tendrían que haber hecho todos. Clamó al Señor. Clamó al Señor. Claro, ellos vieron el agua amarga y se decepcionaron enseguida. A veces a nosotros también nos pasa que cuando llegamos a una situación de amargura, nos desalentamos. Y como decía un pastor cordobés que yo conocí hace años, nos empezamos a patalear como gato panza arriba, ¿no? Y no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. Y le damos lugar a esa situación, sin pensar en que Él está con nosotros, como Él promete, permanentemente promete su presencia. Con todas las señales que habían habido, con todas las señales, dividir el mar y todas las demás cosas que ellos ya habían visto, no se daban cuenta que podían clamar a Dios, y muchas veces nosotros tampoco nos damos cuenta que también podemos clamar a Dios, en vez de dejarnos llevar por la amargura, por la tristeza, en vez de hundirnos en la frustración. Hasta llegaron a la crueldad de murmurar contra Moisés. Pero yo te voy a decir una cosa, aún estando en la voluntad de Dios, nos van a pasar algunas cosas no muy lindas. Pero lo importante, como la pastora decía, es el premio que viene por el supremo llamamiento. Va más allá de todo lo que nos pasa en el momento. Lo que nos pasa en el momento el Señor lo va a resolver. ¿Cuántos creen en esto? Entonces no nos preocupemos por el momento. Agrandemos la visión, como decía la pastora, que según dijo Pablo, extendiéndonos hacia adelante. Estos no se extendieron hacia adelante, se quedaron ahí
lamentándose por el agua amarga, pero si estaba el Señor con ellos. ¿Por qué motivo no clamaron junto con él? ¿Por qué no le dijeron, Moisés, vamos a orar y hablemos con el Señor porque el agua está amarga? No, fueron a quejarse y primero murmuraron contra él. Lo primero que hacemos es protestar y enojarnos. Basta, tenemos que terminar con eso. Tenemos que ir a Dios directamente porque Él es el que tiene en sus manos la solución a todos nuestros problemas. Porque ¿sabés a qué vino Cristo a esta tierra? A cambiar las circunstancias de todas las personas. Por eso Cristo vino a la tierra. Por eso vino Dios hecho hombre. Por eso se acercó a nosotros. Para cambiar nuestras circunstancias. Eso podía ser cambiable, pero había que hablar con aquel que tiene el poder de cambiarlo todo. Y en vez de hacer eso, se pusieron a murmurar. Hermanos, en la murmuración hay un trasfondo de crueldad. Porque primero le dieron con un palo a Moisés. Y después fueron a decirle, ¿qué vamos a hacer? Porque no tenemos qué tomar. Y dice que Moisés clamó al Señor. Clamó al Señor. ¿Por qué clamó? Ese clamor fue un clamor primeramente de inquietud y de preocupación, porque él no tenía la solución. Él no podía cambiar lo que era el agua. ¿Entienden? Era un hombre como ellos. Y clamó, ¿sabe? Cuando uno clama, lo hace también llevado por la preocupación de lo que le está pasando, pero clama a Dios. Y también le preocupaba que toda esa multitud estaba contra él. Porque no fueron capaces, sabiendo el Dios que tenían, de unirse y clamar juntos a Dios con su líder, con Moisés. Mirá cuál hubiera sido el resultado. Mirá lo que se hubieran ahorrado. Mirá lo que nos ahorraría amarga. Dios lo sabía, no es que no lo sabía. Y Dios decía, a ver qué hacen ahora. Dios sabía también que iban a hacer lo que hicieron. Pero había uno. Por eso siempre digo, a veces pensamos en multitudes. Dios precisa a uno nada más para cambiar una situación. A uno. Jesús fue uno, ¿eh? No hubo 800.000 Jesús. Hubo un Jesús. Un Dios hecho hombre que vino e hizo todo aquello que otros no fueron capaces de hacer. Dios no precisa multitudes. Dios precisa gente realmente entregada, con un corazón dispuesto a servirlo. El supremo llamamiento. Y esto Moisés había entendido eso. Y por eso, ¿qué hizo Moisés cuando se vio acorralado? ¿Qué hizo? Cuando vos te ves acorralado, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Clamó a Jehová. Clamó al Señor y dijo, Señor, esto me están exigiendo algo que yo no puedo resolver, pero vos sí podés. Y Dios le dijo, está bien, vamos por eso. ¿Viste ese árbol que está ahí? Tiralo al agua. ¿Y qué hizo Moisés? Arrancó el árbol y lo tiró al agua. Solo Moisés. Y el agua se endulzó. Amén. Dios te va a decir qué hacer para sacarte de la amargura. Hay un árbol que tiene preparado para vos, para que endulce tu fuente. Ese es el mensaje. El árbol puede tener varias formas. El árbol puede ser muchas cosas que Dios tiene preparadas para que salgas del pozo en el que te encontrás. Amén. Y dice que así los probó Dios. Ahí te das cuenta que hubo una prueba de parte de Dios. Dios probó su fe.
Nuestra fe también va a ser probada de la misma manera, pero eso no va a cambiar lo que Dios quiere con tu vida. Eso no cambió que el pueblo de Israel llegara a la tierra que Dios tenía preparada para ellos. Si clamamos a Dios, ¿sabe qué nos va a pasar? Vamos a recibir revelación y vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Pero hay que hacer lo que hizo Moisés, no lo que hicieron los otros. Ahí vamos a aprender que Dios puede cambiar toda situación, pase lo que pase. Yo no sé qué estás viviendo, pero lo que yo sí sé es que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación, porque la función, la misión de Cristo en la tierra fue venir a cambiar las circunstancias que rodean a las personas, al ser humano. Cuando Cristo vino al mundo, la situación de la humanidad en ese tiempo era tremenda. Había mucha gente desorientada, sin guía, sin nada. Vivían como querían y como podían y hacían cualquier cosa. Lo peor que se te puede ocurrir lo hacían. En ese ambiente vino Jesús. Jesús en un momento dado, viendo la multitud, tuvo compasión y dijo, están como ovejas sin pastor. ¿Sí o no? ¿Y él qué hizo? Cambiar las circunstancias de esa gente que lo movió esa compasión. Tenían hambre y les dio de comer. Amén. Todos nuestros apetitos serán satisfechos por Dios. Porque no solamente se trata de hambre físico, hay un hambre espiritual que Dios también va a satisfacer a través de Cristo en nuestra vida. Pero tenemos que prestar atención a estos principios y saber que Dios es capaz de cambiar cualquier situación que tengamos. No sé cuál, pero no creo que haya nada difícil para Dios, porque Cristo dijo, nada es imposible para Dios. Y yo creo lo que Jesús dijo. ¿Cuál era la clave de la bendición? Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, dice. Cuando yo digo que amo a alguien, cuando yo digo que amo a mi esposa, yo no estoy diciendo que ella me pertenece, sino que yo le pertenezco. Cuando yo digo que amo a Dios, no digo que Dios me pertenece, sino que yo le pertenezco a Dios. Amén. Ese es el sentido de cuando Él dice, yo soy Jehová tu Dios. Le pertenecemos. Una vez leí una frase que siempre repito, nunca vamos a saber quiénes somos si no sabemos a quién le pertenecemos. Porque nosotros tenemos la identidad de aquel a quien le pertenecemos. Dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ser semejante a es ser parecido a. ¿A quién nos parecemos? Oír atentamente la voz del Señor tu Dios. Dice después, si haces lo recto delante de sus ojos, tenemos que tener, ¿sabe qué? Una conducta de rectitud. Ser recto significa ser honesto, ser sincero. Amén. Están los mandamientos que determinan cómo hay que ser para ser una persona recta. Y si dice la palabra que si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres, fíjate, ¿oído a qué? A sus mandamientos. ¿Por qué dice eso? Porque si damos oído a nuestros mandamientos, automáticamente nos constituimos en personas rectas. Y hay una promesa. Si hacemos lo recto, si guardamos sus mandamientos, sus estatutos, dice que por ese motivo el Señor los probó. El agua amarga fue una prueba del poder de Dios.
Porque Dios le quiso mostrar en algo tan sencillo también, su poder, no solamente en haber abierto el mar, que ya era suficiente, ¿no? Sino también en cambiar el sabor de esas aguas. Y fíjese una cosa, hermano y hermana. Les termina dando una promesa: si guardás mis mandamientos, si tenés una vida recta, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Él sabe lo que promete: derramar su poder sobre tu vida y sobre la mía. Porque Él sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Sabe lo que va a hacer con lo que nos pasa. No es que Dios no sabe, ni necesitamos indicarle nada. Él sabe lo que tiene que hacer. Lo importante es que sepamos lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y yo qué hago, pastor? Lo que hizo Moisés: clamá. Y vas a ver cómo vas a ver la gloria de Dios en todo lo que te ocurra. Y vos fíjate qué tremendo, porque cuando llegaron a un lugar que se llama Elim, tuvieron mucho más que una fuente de agua. Ahí Dios los proveyó de mucho más, les dio mucho más de lo que tenían, gracias a la oración de uno, gracias al clamor de uno y gracias a la obediencia de uno, obtuvieron mucho más de lo que perdieron. Porque dicen que ahí en Elim habían 12 fuentes de agua dulce, rica para tomar. Y aparte habían palmeras y había comodidad, era un paraíso en el desierto. Habían 70 palmeras. 12 fuentes y 70 palmeras. Y allí acamparon. Pero hubo que pasar la prueba. Y nosotros también tenemos preparado para nosotros un lugar donde hay fuentes y palmeras. Pero tenemos que pasar las pruebas, porque en ningún lado de la Biblia dice que Dios no nos va a probar. Acá el Señor dice: lo hice para probarte. El resultado de la fe de un hombre y la obediencia de ese hombre fueron suficientes para que sobreabundara la gracia de Dios sobre todos ellos. Pero hay algo que con esto quiero terminar. Jesús no impone nada, Jesús simplemente sugiere. ¿Cuántas frases hemos leído en el Evangelio? Si alguno oyere mi voz, si alguno abriere la puerta, si alguno quiere venir en pos de mí. Si crees, al que cree todo le es posible. Esa es la propuesta, es el sí de la proposición del Señor. Amén. Porque ¿sabés lo que pasa cuando Él dice: si alguno creyere, al que cree todo le es posible? ¿Sabés por qué lo dice? Porque Él ya tiene todo preparado. Pero el sí afirmativo tiene que ser nuestro. El sí de la propuesta de Cristo, pero el sí afirmativo tiene que ser nuestro. Sí, Señor, oigo tu voz. Sí, Señor, voy a abrir. Sí, Señor, quiero ir en pos detrás tuyo. Sí, Señor, yo creo. Y ahora todo depende de que aceptemos todo lo que hizo Él a nuestro favor, que lo tiene preparado. El sí afirmativo nos corresponde a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos van a decir que sí entonces a las propuestas del Señor? Amén. Y ahí va a estar la bendición. Y ahí va a estar. Que Dios te bendiga con esta palabra.